Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes de la industria de los videojuegos a través del último libro de Jason Schreier, Plan Ice, The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Para aquellos que no estén familiarizados con Jason Schreier, es uno de los periodistas más respetados en la industria de los videojuegos. Como reportero de Bloomberg y autor de bestsellers como Blood, Sweat and Pixels y Crash Reset, Schreier se ha ganado una reputación por su capacidad para revelar las historias que se esconden detrás de los juegos que amamos. En Plan Ice, Schreier nos lleva en un viaje extraordinario a través de la historia de una de las compañías más influyentes en la historia de los videojuegos. Blizzard Entertainment, el estudio detrás de títulos legendarios como World of Warcraft, Diablo, StarCraft y Overwatch, ha sido durante décadas sinónimo de calidad y excelencia en el mundo del gaming. Este libro no es simplemente una cronología de eventos. Es una exploración profunda de cómo una pequeña empresa fundada por un grupo de apasionados gamers se convirtió en un gigante de la industria, y cómo esa misma transformación eventualmente llevó a algunos de los desafíos más significativos en su historia. A través de más de 100 entrevistas con empleados actuales y anteriores, Schreier teje una narrativa fascinante que abarca más de 3 décadas. Desde los humildes comienzos como Silicon and Synapse, pasando por la era dorada de los juegos de PC, hasta las recientes controversias y la adquisición por Microsoft, este libro nos ofrece una mirada sin precedentes al interior de una de las compañías más secretas y fascinantes de la industria. En los próximos episodios, exploraremos 10 puntos clave que nos ayudarán a entender no solo la historia de Blizzard, sino también las fuerzas que han moldeado la industria de los videojuegos en su conjunto. Desde decisiones empresariales cruciales hasta cambios culturales profundos, cada capítulo de esta historia nos revela lecciones valiosas sobre la creatividad, el éxito y el costo humano del desarrollo de videojuegos. Prepárense para un viaje que cambiará para siempre la forma en que ven a Blizzard y sus juegos. Esta es la historia de cómo un grupo de soñadores creó algunos de los mundos virtuales más inmersivos jamás concebidos, y cómo el éxito, las presiones corporativas y los cambios en la industria transformaron para siempre su visión original. ¿Listos para comenzar? Abróchense los cinturones, porque esta es una historia que tiene de todo: éxito, fracaso, innovación, controversia y, sobre todo, pasión por los videojuegos. Todo comenzó en 1991, en un pequeño departamento en Irvine, California. Como Schreier revela en detalle, 3 graduados universitarios recién salidos de UCLA, Michael Morhaime, Alan Adam y Frank Pierce, decidieron perseguir un sueño que cambiaría la industria de los videojuegos para siempre. Inicialmente llamada Silicon and Synapse, la compañía comenzó haciendo ports de juegos para otros estudios. Éramos 3 tipos trabajando en un espacio del tamaño de un armario, recuerda Morhaime en una de las reveladoras entrevistas del libro. Teníamos una regla: si alguien se paraba, los otros 2 tenían que moverse para dejarle espacio. Lo fascinante de esta historia inicial, como Schreier documenta, es cómo estos primeros años modelaron la futura filosofía de Blizzard. El equipo se ganaba la vida haciendo ports, pero invertía cada minuto libre en desarrollar sus propios juegos. Esta dualidad entre practicidad y pasión creativa se convertiría en un sello distintivo de la compañía. El primer gran éxito propio llegó con The Lost Vikings, un juego que ya mostraba lo que se convertiría en el toque Blizzard, una mezcla única de gameplay pulido, personajes carismáticos y ese peculiar sentido del humor que caracterizaría a la compañía. Queríamos hacer juegos que nos hicieran reír mientras los jugábamos, comparte un desarrollador original. La transformación a Blizzard Entertainment en 1994 marcó más que un cambio de nombre. Como Schreier revela a través de entrevistas con empleados de la época, fue el momento en que el equipo comenzó a desarrollar su famoso mantra de no saldrá hasta que esté listo. Decidimos que preferíamos ser recordados por juegos excelentes que por cumplir con fechas de lanzamiento, explica Adam. Si el primer capítulo nos mostró los cimientos, este nos lleva al momento en que Blizzard encontró verdaderamente su voz. Schreier nos transporta a mediados de los 90, cuando la compañía se embarcó en la creación de 3 franquicias que redefinirían los juegos de PC, Warcraft, Diablo y StarCraft. El desarrollo de Warcraft marca un punto de inflexión crucial. Como revela un programador de la época, no estábamos tratando de crear solo otro juego de estrategia. Queríamos crear un mundo. Esta filosofía de construcción de mundo se convertiría en uno de los pilares fundamentales de Blizzard. La historia detrás de Diablo es particularmente fascinante. Schreier nos cuenta cómo el juego originalmente concebido por Condor Games,
posteriormente Blizzard North, fue transformado por la visión de Blizzard. Cuando vimos el primer prototipo, recuerda un ejecutivo, supimos que teníamos algo especial, pero también que necesitábamos pulirlo hasta la perfección. El desarrollo de StarCraft representa quizás el mejor ejemplo de la filosofía de diseño de Blizzard en su apogeo. El libro revela cómo el equipo descartó prácticamente un juego completo y comenzó de nuevo porque no cumplía con sus estándares. Fue una decisión aterradora, comparte un diseñador, pero sabíamos que era lo correcto. Schreier dedica especial atención a la cultura única que se desarrolló durante esta época. Los desarrolladores tenían libertad creativa casi total, las decisiones se tomaban por consenso, y la calidad era la única métrica que importaba. Era como trabajar en un estudio de arte donde casualmente hacíamos videojuegos, describe un artista veterano. Esta era también estableció lo que se conocería como el pulido Blizzard, ese nivel de refinamiento que hacía que sus juegos fueran inmediatamente reconocibles. No era solo sobre hacer que el juego funcionara, explica un diseñador, era sobre hacer que cada clic, cada movimiento, cada interacción se sintiera satisfactoria. En 2004, Blizzard lanzó lo que Schreier describe como el juego que cambiaría no solo a la compañía, sino a toda la industria. World of Warcraft no era solo otro MMO, era la culminación de años de aprendizaje y la materialización de un sueño aparentemente imposible. El autor nos lleva entre bastidores del desarrollo de WoW, revelando cómo un equipo relativamente pequeño se embarcó en la tarea titánica de crear un mundo virtual persistente. Nadie pensaba que podríamos competir con EverQuest, revela un desarrollador principal. Pero teníamos algo que ellos no tenían, la obsesión de Blizzard por la accesibilidad y el pulido. Las entrevistas con el equipo original revelan decisiones cruciales que definieron el éxito del juego. La elección de hacer un MMO más accesible, el enfoque en la narrativa, y la decisión de mantener un estilo visual distintivo en lugar de ir por el realismo. Queríamos crear un mundo en el que la gente quisiera vivir, no solo jugar, explica un diseñador veterano. El éxito fue tan abrumador que casi destruye a la compañía. Schreier documenta el caos de los primeros meses, servidores colapsados, oficinas convertidas en centros de atención al cliente improvisados, y desarrolladores durmiendo bajo sus escritorios para mantener el juego funcionando. El éxito puede ser tan peligroso como el fracaso, reflexiona un ejecutivo. Y nosotros no estábamos preparados para este nivel de éxito. Lo más fascinante es cómo WoW transformó la cultura de Blizzard. La compañía pasó de ser un estudio que lanzaba juegos cuando estaban listos a una operación de servicio 24/7. De repente, teníamos millones de personas viviendo en nuestro mundo, comparte un diseñador. Era como administrar un país pequeño. El 2008 marcó un punto de inflexión en la historia de Blizzard que nadie vio venir. Como Schreier revela a través de entrevistas con ejecutivos y empleados, la fusión con Activision fue presentada como un matrimonio de iguales, pero pronto se convertiría en algo muy diferente. Al principio, nos dijeron que nada cambiaría, recuerda un desarrollador senior. Pero cuando empiezas a responder ante Wall Street, todo cambia, lo quieras o no. El autor documenta meticulosamente cómo la presión por resultados trimestrales comenzó a chocar con la filosofía tradicional de Blizzard. Particularmente reveladora es la sección sobre cómo la fusión afectó el proceso de desarrollo. Los ciclos de lanzamiento se volvieron más rigurosos, las métricas comenzaron a dominar las discusiones creativas y la famosa política de saldrá cuando esté listo comenzó a erosionarse. Era como ver dos culturas corporativas completamente diferentes intentando coexistir, observa un gerente de producto. Schreier dedica especial atención a las tensiones internas que surgieron durante este periodo. Las entrevistas revelan cómo los empleados veteranos luchaban por mantener la manera Blizzard mientras se adaptaban a las nuevas realidades corporativas. Cada reunión se convirtió en una batalla entre arte y métricas, comparte un diseñador. El impacto en el desarrollo de juegos fue profundo. El libro documenta cómo proyectos que antes habrían sido cancelados por no cumplir con los estándares de calidad ahora eran empujados hacia el lanzamiento. La pregunta ya no era, ¿es lo suficientemente bueno?, sino, ¿cumplirá con las proyecciones del trimestre?, explica un productor. Sin embargo, Schreier también señala que no todo fue negativo. La fusión trajo recursos y estabilidad financiera sin precedentes. El dinero de Activision nos permitió crecer y experimentar de maneras que antes no podíamos, admite un ejecutivo. El desafío era mantener nuestra alma mientras navegábamos en estas nuevas aguas corporativas. When it's ready, estas tres palabras definieron durante décadas la cultura de Blizzard Entertainment.
Schreier dedica un capítulo fascinante a explorar cómo esta filosofía moldeó no solo los juegos de la compañía, sino la vida misma dentro de sus paredes. A través de entrevistas con empleados de distintas épocas, el autor revela cómo la cultura de Blizzard era única en la industria. No éramos solo un estudio de videojuegos, explica un desarrollador veterano. Éramos custodios de mundos en los que millones de personas vivían sus vidas digitales. Esa responsabilidad lo cambiaba todo. La obsesión por la calidad era legendaria. Schreier documenta numerosos casos de juegos que fueron completamente reiniciados o cancelados porque no alcanzaban los estándares de Blizzard. Teníamos el privilegio de poder decir, no está listo, y que eso fuera una respuesta aceptable, recuerda un productor senior. Era frustrante a veces, pero también inspirador. Sin embargo, el autor también revela cómo esta cultura comenzó a cambiar gradualmente después de la fusión con Activision. Las decisiones que antes se tomaban pensando únicamente en la calidad del juego ahora debían considerar calendarios financieros y expectativas de accionistas. Fue como ver una marea lenta pero imparable, describe un diseñador. Cada trimestre, las consideraciones comerciales pesaban un poco más que el trimestre anterior. Particularmente revelador es el análisis de cómo la cultura del Rockstar Developer de Blizzard tuvo consecuencias tanto positivas como negativas. Creábamos héroes, explica un gerente, pero a veces esos héroes se volvían intocables, incluso cuando su comportamiento era problemático. El octubre de 2019 marcó un punto de inflexión en la historia de Blizzard con el incidente de Hong Kong. Schreier dedica un análisis profundo a cómo la suspensión del jugador profesional Blizzard desató una tormenta que revelaría grietas más profundas en la compañía. Fue como si de repente todo el mundo viera lo que algunos de nosotros habíamos estado notando durante años, comparte un empleado anónimo. La distancia entre nuestros valores declarados y nuestras acciones se había vuelto imposible de ignorar. El autor revela, a través de entrevistas exclusivas, cómo este incidente fue solo la punta del iceberg. Las acusaciones de acoso y discriminación que surgirían posteriormente pintaron un cuadro inquietante de la cultura corporativa. Teníamos esta imagen pública de ser los buenos de la industria, reflexiona una ex empleada. Pero internamente, muchos problemas habían estado fermentando durante años. La respuesta corporativa a estas crisis es analizada en detalle. Schreier documenta las reuniones de emergencia, los debates internos acalorados y la lucha entre diferentes facciones dentro de la compañía. Algunos querían un cambio real, explica un gerente medio, otros solo querían que la tormenta pasara lo más rápido posible. El impacto en la moral de los empleados fue profundo. El libro revela cómo muchos desarrolladores veteranos, que habían dedicado décadas a la compañía, comenzaron a cuestionarse su lugar en ella. Ya no era solo sobre hacer grandes juegos, comparte un programador. Era sobre quienes éramos como compañía y que estábamos dispuestos a sacrificar por el beneficio corporativo. Schreier también explora cómo estas controversias llevaron a cambios significativos en las políticas y prácticas de la compañía. El viejo Blizzard murió durante este periodo, reflexiona un ejecutivo. La pregunta era, ¿qué tipo de compañía emergerá de las cenizas? La salida de los fundadores marcó el fin de una era para Blizzard. Como Schreier documenta meticulosamente, la partida de McMorhem en 2018, seguida por la de Frank Pierce y finalmente Alan Adam, señaló un cambio fundamental en el ADN de la compañía. Era como si el alma de la vieja Blizzard estuviera abandonando el edificio, una persona a la vez, comparte un desarrollador veterano. El autor revela cómo estos cambios en el liderazgo coincidieron con transformaciones profundas en el desarrollo de juegos y la cultura corporativa. El libro dedica especial atención a cómo evolucionó el proceso de desarrollo. Antes, el tiempo de desarrollo era un recurso renovable, explica un productor senior. Ahora, cada retraso tiene que ser justificado ante personas que ven los juegos principalmente como números en una hoja de cálculo. La monetización se volvió cada vez más agresiva, una tendencia que Schreier explora a través de casos específicos. El controversial lanzamiento de Diablo Immortal sirve como estudio de caso sobre cómo la compañía comenzó a priorizar modelos de negocio móviles y microtransacciones. Ya no era suficiente hacer un gran juego, reflexiona un diseñador. Cada título tenía que ser una plataforma de ingresos recurrentes. Las entrevistas revelan la tensión constante entre los desarrolladores que intentaban mantener los estándares tradicionales de Blizzard y las nuevas presiones corporativas. Cada decisión de diseño se convirtió en una negociación entre creatividad y monetización, comparte un diseñador de juego.
La historia de Titán, el ambicioso MMO cancelado de Blizzard, y su posterior transformación en Overwatch, representa para Schreier uno de los ejemplos más fascinantes de cómo el fracaso puede llevar al éxito. Titán fue nuestra mayor ambición y nuestro mayor fracaso, revela un desarrollador principal del proyecto. El autor nos lleva dentro de los 7 años de desarrollo turbulento, documentando cómo el proyecto creció fuera de control hasta que su cancelación se volvió inevitable. Pero de las cenizas de Titán surgió Overwatch. Schreier detalla cómo un pequeño equipo, liderado por Jeff Kaplan, logró transformar los restos de un proyecto fallido en uno de los mayores éxitos de Blizzard. Fue como un renacimiento, describe un artista que trabajó en ambos proyectos. Todo lo que aprendimos de nuestros errores en Titán se convirtió en la base del éxito de Overwatch. El libro también revela, por primera vez, detalles sobre varios proyectos no anunciados que nunca vieron la luz. Un RPG de vampiros ambientado en el Renacimiento, un juego de supervivencia en primera persona, y varios spin-offs de Diablo y StarCraft que fueron cancelados en diversas etapas de desarrollo. Particularmente revelador es el análisis de cómo la compañía comenzó a manejar sus franquicias existentes. Había una presión constante por monetizar nuestras IP más exitosas, explica un productor. Pero al mismo tiempo, existía el temor de alienar a nuestra base de fans más leal. La historia de Warcraft 3, Reforged sirve como ejemplo de lo que puede salir mal cuando la presión por lanzar supera el compromiso tradicional de Blizzard con la calidad. Fue un momento de aprendizaje doloroso, admite un desarrollador. Nos mostró que la reputación construida durante décadas puede dañarse en un solo lanzamiento. El anuncio de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por $68.7 mil millones sacudió a la industria de los videojuegos. Schreier nos lleva entre bastidores de esta histórica transacción, revelando las esperanzas y temores de los empleados ante este cambio sísmico. Para muchos de nosotros, Microsoft representaba una segunda oportunidad, revela un desarrollador veterano. Después de años bajo Activision, la idea de formar parte de una compañía que realmente entiende el desarrollo de software era emocionante. El autor documenta cómo la noticia fue recibida con una mezcla de optimismo cauteloso y preocupación por el futuro. Las implicaciones para las franquicias emblemáticas de Blizzard son exploradas en detalle. ¿Cómo afectará la propiedad de Microsoft a títulos como World of Warcraft, Diablo y Overwatch? Schreier entrevista a ejecutivos y desarrolladores sobre sus expectativas para el futuro bajo el paraguas de Xbox Game Studios. La pregunta que todos nos hacíamos era si Microsoft nos permitiría volver a nuestras raíces, comparte un diseñador senior. ¿Podríamos recuperar esa cultura de, cuando esté listo, que nos hizo famosos? El autor explora cómo la filosofía de Phil Spencer de dar autonomía creativa a los estudios adquiridos genera esperanza entre los empleados. Particularmente fascinante es el análisis de cómo esta adquisición podría afectar la relación de Blizzard con sus jugadores. Por primera vez en años, sentimos que podríamos tener el respaldo para priorizar la calidad sobre los ingresos trimestrales, reflexiona un productor ejecutivo. En el capítulo final, Schreier reflexiona sobre el impacto duradero de Blizzard en la industria de los videojuegos y explora las lecciones aprendidas de su evolución de pequeño estudio a gigante corporativo. Blizzard no solo creó juegos, explica un veterano de la industria entrevistado por el autor. Creó géneros enteros, estableció estándares de calidad y demostró que los juegos de PC podían ser experiencias mainstream. El libro examina cómo las innovaciones de Blizzard en géneros como RTS, MMO y Hero Shooters continúan influenciando el desarrollo de juegos hasta hoy. Las lecciones aprendidas son tanto inspiradoras como precautorias. El éxito puede ser tan peligroso como el fracaso, reflexiona un ex ejecutivo. Mientras más grande te vuelves, más difícil es mantener los principios que te hicieron grande en primer lugar. Schreier dedica especial atención a las voces de los desarrolladores actuales, explorando sus esperanzas para el futuro de la compañía. Bajo Microsoft, tenemos la oportunidad de redefinir qué significa ser Blizzard en la era moderna, comparte un líder de equipo. No se trata de volver al pasado, sino de encontrar una manera de honrar nuestros valores fundamentales mientras nos adaptamos a un nuevo mundo. El autor también examina los desafíos que enfrenta Blizzard en un panorama de gaming radicalmente diferente. La competencia de estudios más ágiles, las expectativas cambiantes de los jugadores y la evolución de los modelos de negocio presentan desafíos significativos. El verdadero legado de Blizzard, concluye un desarrollador veterano, no son solo los juegos que hemos creado, sino las lecciones que hemos aprendido sobre cómo la pasión creativa puede sobrevivir, o no, dentro de las estructuras corporativas modernas.
El capítulo cierra con una mirada esperanzadora hacia el futuro. La historia de Blizzard no ha terminado, reflexiona un desarrollador. Tal vez esté comenzando un nuevo capítulo, uno donde podamos combinar lo mejor de nuestra historia con las posibilidades del mañana. Twin Ace de Jason Schreier es mucho más que una simple crónica sobre una compañía de videojuegos. Es una historia sobre sueños, ambición, éxito, fracaso, y las complejas dinámicas que surgen cuando la pasión creativa se encuentra con la realidad corporativa. A lo largo de estos episodios, hemos viajado desde los humildes comienzos de 3 graduados universitarios en un pequeño departamento de Irvine hasta la creación de algunos de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Hemos sido testigos de cómo una pequeña empresa llamada Silicon & Synapse se transformó en Blizzard Entertainment y cómo esa transformación trajo consigo tanto triunfos extraordinarios como desafíos significativos. La historia de Blizzard nos enseña lecciones universales sobre la industria del entretenimiento y el desarrollo de videojuegos. Nos muestra cómo el éxito puede ser una espada de doble filo, cómo la cultura corporativa puede tanto nutrir como sofocar la creatividad, y cómo los principios fundacionales de una compañía pueden erosionarse gradualmente bajo las presiones del mercado. Pero quizás la lección más importante que podemos extraer del libro de Schreier es que detrás de cada línea de código, cada modelo 3D, cada pieza musical y cada decisión de diseño, hay personas reales. Desarrolladores, artistas, músicos y diseñadores que dedican sus vidas a crear experiencias que nos maravillen y nos inspiren. En este momento crucial de su historia, con la adquisición por Microsoft en el horizonte, Blizzard se encuentra en una encrucijada. ¿Podrá la compañía recuperar la magia que una vez la hizo especial? ¿Encontrará un equilibrio entre las demandas corporativas y la excelencia creativa? Solo el tiempo lo dirá. Para aquellos que deseen profundizar más en esta fascinante historia, los invito a leer Twin Ace. El libro de Schreier ofrece aún más detalles, anécdotas y perspectivas que las que hemos podido compartir en estos episodios. En la descripción encontrarán el enlace para adquirirlo. Recuerden que los resúmenes son solo una ventana a un mundo mucho más amplio y complejo. La verdadera riqueza está en las páginas del libro, en las voces de aquellos que vivieron esta historia en primera persona y en las lecciones que podemos aprender de sus experiencias. Como siempre decimos en Obcast, los videojuegos son mucho más que simple entretenimiento. Son el producto de la pasión, la creatividad y el esfuerzo de miles de personas trabajando juntas para crear algo extraordinario. Y pocas compañías ejemplifican esto mejor que Blizzard Entertainment. Soy Juan Amasol, y esto ha sido Obcast. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias fascinantes detrás de los juegos que amamos. Hasta entonces, recuerden, detrás de cada gran juego, hay grandes historias que merecen ser contadas.